No hay acta de disposición. El señor secretario dará lectura a la cuenta. ¿Alguien lo irá a escuchar, digo yo? Pueden tomar asiento los señores diputados. Presidente, se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Boletín 14.614-07. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que establece plazos y condiciones para la inhumación respecto de funerales de riesgo para la seguridad y orden público y modifica otros cuerpos legales. Informe de la Subsecretaría de Prevención del Delito sobre Informe Nacional de Víctimas de Homicidio consumado en Chile el año 2023. Oficio reservado de la Policía de Investigaciones con información presupuestaria. Y finalmente, dos reemplazos del diputado señor Felipe Donoso al diputado señor Jorge Alessandri para la sesión de hoy y reemplazo de la diputada señora Clara Zagardía a la diputada señora Lorena Fríes. Esa es toda la cuenta, señor presidente. 631. Ya. Muchas gracias, señor secretario. Le agradecería que el informe de la Subsecretaría de Prevención de Delitos sobre el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile lo pueda acompañar al chat. Ya, presidente, así será. Por favor. El informe reservado a la Policía de Investigaciones hay que revisarlo con la Secretaría. Exacto. Sí, cada uno tiene que... Muy bien. Ya. Palabras sobre la cuenta. Yo tengo una palabra sobre la cuenta. Hablé con el presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Ángel Calisto, nuevo presidente. Aquí nos acompaña el antiguo presidente, que es past president, que tuvo una destacada labor en su presidencia. Y acordamos, y que necesito obviamente la aprobación de la comisión, el poder sesionar en sesión secreta para ver el tema carcelario. Se conversó también con el ministro de Justicia, según lo que me comunica el diputado Calisto. Por lo tanto, ¿habría acuerdo para aquello a fecha por definir? Sesión secreta son con 9 diputados, presidente. Pero No, pero no va a ser esta, pues, Álvaro. No, no es esta la sesión sí, secreta. pero sí, pero Tiene razón el secretario. si quieren sesión secreta, pero Necesitamos 2/3. escúcheme, presidente. Lo escucho, señor secretario. Hay 8 diputados. Tomamos el acuerdo y si llega otro diputado, le pedimos su consentimiento al Muy bien, diputado muy bien, para ratificar. Ahí viene la novena Ahí viene la diputada Plasencia. Pregúntele a la Diputada Plasencia, ¿habría acuerdo para sesión secreta? No. No. Tema carcelario. Ya, acuerdo. Ahí está, perfecto, ahí sí. Señor diputado Leal. Secretario, ¿todas estas normas que vamos a discutir ahora son normas de quórum o son normas simples? Proyecto de ley, Sí. tengo entendido que son normas de quórum simple. A no ser que sea secretario. Pero que quiero ver la algunas no lo son. calificación luego en la sala. Ah, ya. Eso se hace una vez que se apruebe el proyecto, la Secretaría hace el estudio y las revisiones. Ah, ¿lo que vamos a votar hoy día o todo el proyecto? Lo que vamos a votar hoy día, los artículos del gobierno exterior. Porque yo quiero ver un tema ahí que está contemplado en el reglamento para la calificación. Entonces, Eso se hace en la sala, diputado Leal. Pero primero en la comisión, artículo 305, entiendo el reglamento, lo tengo, A ver, ¿no? ¿usted quiere definir qué norma es de quórum para qué efectos? Para luego, cuando se dé cuenta en la sala, 4 diputados pueden pedir la recalificación de si la sala la califica o no como de Muy quórum bien, simple, pero lo que podríamos porque hacer lo estamos siguiente. modificando una ley orgánica, ¿no? Por lo que podríamos hacer lo siguiente, diputado Leal, es que una vez terminada la votación, la Secretaría haga el informe y se lo haga llegar respecto a qué normas son de quórum calificado y qué normas son de quórum simple. Y si hay dudas, si alguien tiene alguna duda, se puede recalificar, porque la Secretaría informa a la sala a través del secretario, en el fondo, qué normas son de quórum calificado o de ley orgánica. Eso se hace siempre. No es que se voten acá con ese quórum, se informa a la sala para que la sala la vote con ese carácter. Sí, presidente. Si ustedes quieren,
yo mando previamente esa calificación a los 13 diputados por si alguien tiene alguna duda, por si... Sí. Después nos explica por qué, diputado. Sí, después. Todavía Ya. falta. Sí. Está bien, presidente, me queda claro. Ya, muy bien. Los Ya, varios las- los vamos a ver después. Los varios lo vamos a ver después, al igual que la buena práctica que tiene la Comisión de Constitución de hace un largo tiempo. ¿Ah? El último 10 minutos. Diputado Leiva le podrá dar más detalles de cómo funciona eso en la Comisión de Constitución. A las 12:20. Yo le recuerdo. 12:20. Yo lo hacía en Hungría, a usted, diputado Araya. Ya, muy bien. Perdón, para que haya claridad, a las 12. Sesión Si están de acuerdo. 12:20. Por favor, orden. La sesión tiene por objeto continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado un mensaje del presidente de la República que crea el Ministerio de Seguridad Pública, boletín 14614-07, con urgencia calificada de discusión inmediata en segundo trámite constitucional y primer trámite reglamentario. La ministra del Interior y el subsecretario del Interior se encuentran invitados para que participen en esta discusión. No sé si irá a llegar en algún momento la ministra. Viene en camino la ministra y también se invitaron a los ex subsecretarios que no están presentes, pero en cualquier momento si se incorporan, los vamos a incorporar a la sesión. Partimos la discusión. Señor secretario, ¿dónde quedamos en el proyecto? Presidente, hay un... ¿Quién está? El Ejecutivo... ¿Quién está? Ah, está el ex subsecretario Gali en la sala de espera para que lo puedan hacer ingresar, por favor. Ah, inmediatamente. Presidente, los señores diputados tienen dos comparados, uno más delgado, que contiene el texto vigente, lo aprobado por el Senado, la nueva indicación del Ejecutivo, que trata del artículo segundo y otras indicaciones más para finalizar el proyecto, y las indicaciones que habían en el antiguo comparado respecto de los artículos que se van a modificar, que es lo que queda del proyecto. Perfecto. Vamos a ver, señor secretario, para ordenar la discusión. Está el paquete de indicaciones del Ejecutivo. De la última. ¿En qué página está el que estamos del comparado? No, Primero la página del comparado. No, en la página 1, presidente, es el nuevo. Ah, el nuevo, perfecto. Ya. Y partiríamos dándole lectura a las indicaciones del Ejecutivo, que son las del 19 de abril. Que son el 19 de abril, artículo segundo, ¿no es cierto? Tercera Sí. columna. Exacto, tercera columna. Ya. Dice al artículo segundo, que son del oficio 48 del 19 de abril del Ejecutivo, para reemplazar su numeral 1 por el siguiente: suprímese en el nombre de la ley, y en el epígrafe del título primero la frase "y seguridad pública". Muy bien. Pero hay más indicaciones de lectura, todas las indicaciones, Ya. señor secretario. Después la indicación número 2 dice: para reemplazar el inciso primero del artículo primero, que reemplaza el literal A de su numeral 2, la frase desastres y catástrofes por la frase desastres, catástrofes y reconstrucción. Muy bien. Continúe, señor secretario. Esas son las indicaciones a lo que viene aprobado del Senado. Exacto, del artículo segundo, al literal A, al literal A. A ver, señor secretario, yo creo que para ordenar mejor la discusión, mejor lea el artículo segundo, ¿Ya? que Artículo viene segundo. aprobado del Senado. Ya. Introduce las siguientes modificaciones en la ley 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos legales. La primera. No citamos la primera. Porque... Uno, suprímese en el epígrafe, dice lo aprobado por el Senado, del título primero, la frase "y seguridad pública". Ya esa le estamos... Continúa, señor ya. secretario. 2. Modifícase el artículo primero del siguiente modo: reemplázase el inciso primero por el siguiente. Artículo primero: el ministro del Interior será el Ministerio del Interior será el colaborador directo e inmediato del presidente de la República
en el ejercicio del gobierno interior, así como en asuntos relativos al gobierno político y local del territorio, el desarrollo regional y local, la administración de los complejos fronterizos, la migración y extranjería, la coordinación en materia de prevención y respuesta frente a conflictos sociales, emergencias, desastres y catástrofes, y la aplicación de la normativa asociada a bienes de propiedad municipal, entre otras funciones que le encomiende aquel o las leyes. Asimismo, será el encargado de coordinar políticamente los distintos ministerios para el logro de los objetivos gubernamentales. B. Suprímase el inciso segundo. C. Reemplázase el inciso tercero, que ha pasado a ser inciso segundo por el siguiente. Además de las funciones que esta ley le señale, este ministerio será el sucesor legal, sin solución de continuidad, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en todas las materias que no sean de competencia del Ministerio de Seguridad Pública. 3. Suprímese el artículo segundo. 4. Reemplázase el artículo tercero por el siguiente. Artículo tercero. ¿Ah? Además de las facultades ya existentes para el Ministerio del Interior en otras materias, a este corresponde a coordinar políticamente los distintos ministerios de acuerdo con las directrices que al efecto disponga el presidente o la presidenta de... Señor secretario, dejémoslo hasta los literales, vamos con la primera parte y después entramos a los literales. A los literales una vez que se dé la discusión respecto a la parte general. Señor Collado, por favor. Sí, presidente, solo comentar que hicimos llegar una propuesta de votación de fácil despacho. Si le parece bien a la comisión comentarla primeramente. No, señor Collado, vamos a continuar en el orden que le señala el señor secretario. Sí. Tal vez solo con el objeto de avanzar hay normas, por ejemplo, sobre todo como el número 1, que son solo normas de estilo adecuatoria, o sea, reemplázase Interior y Seguridad Pública, elimine Seguridad Pública. No es tan adecuatoria. No, solo esos números, no el resto del texto, digamos. Sí, lo que pasa es que hay una indicación de los diputados Alessandri, Castro, Schalper y quien habla, que es para sustituir el artículo segundo. Por lo tanto, sería muy distinta la propuesta del Ejecutivo, porque solamente serían adecuatorias de reemplazo de seguridad pública para efectos de poder plasmar en la ley en los distintos cuerpos legales, perdón, en el cuerpo legal que regula el Ministerio del Interior, que ya no están a cargo de la seguridad pública. Claro, pero el punto 2... Derogándose los títulos 1, 2, el punto 2 de 3 la y 4. indicación coincide con el punto 1 de lo aprobado por el Senado, que suprime y seguridad pública. Es lo mismo. Ah, claro, bueno, sí, esa parte. A eso voy yo. Sí, esa parte puede ser. Ese paquete, a lo claro. mejor lo que Interior Lo que quiere pasa es que ese paquete también lo establece la indicación de los diputados. Pero por eso, tal vez, solo tal vez... Sí, pues que se puede entender subsumida, subsumida una con otra. Sí, las de forma no hay ningún problema. Entiendo que a eso se refiere. A eso me refería. Única y exclusivamente. A ver, yo tengo la propuesta de... ¿El Ejecutivo? Elimina, es que hay una de fácil despacho, que es la primera, que es la indicación del Ejecutivo que reemplaza el numeral 1, elimina referencia a seguridad pública del nombre de la ley y título primero. Esa es la primera, las otras son ya de fondo. Ah. Ya, sí, tiene razón. Ya, que me aclaran acá que es un cambio de título de la ley. Y es un cambio de título de la ley en relación a lo que viene después del cuerpo legal, que son modificaciones a interior. Por lo tanto, eso también es parte de la segunda parte de este proyecto de ley, que tiene que ver con las modificaciones a interior. Por lo tanto, podría entenderse como parte del fondo el título al modificar solamente el titular de la ley. Porque ¿cómo quedaría con esa modificación, señor Collado? ¿Cómo quedaría con esa modificación de la primera parte? Ministerio del Interior. Es que la 20.502 ahora va a ser la ley del Ministerio del Interior.
Sí, porque claro. la nueva ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, entonces esta es norma adecuatoria. Entonces esto es a la ley 20.502, es para modificar la 20.502 para que diga Ministerio de En vez de Interior. Ministerio de Interior y Seguridad Pública, para que diga Ministerio Ministerio de Interior. Eso es. Así, derechamente está modificando la ley, Sí, pues. eliminando en la ley. Así es. Ah, ya Que sé. conteste con la aprobación que Sí, hicimos. lo que pasa es que hay normas adecuatorias más adelante que eso se podría entender adecuado respecto a las modificaciones de forma que hay en la adecuatoria, ¿o no? La parte final. No, porque No. tú decides y tú dices que... No. Ya, bueno, el cambiar el título no hay ningún problema, la referencia. El numeral 1. Ministerio C, suprimirse en título primero de la frase y seguridad pública. ¿Lo ponemos en votación? el Sí, numeral en votación, señor secretario. El numeral, espere, numeral 1 de la indicación. En votación el numeral 1 de la indicación del 19 de abril. Presidente. Presidente, Eventualmente, Sí, estamos en votación, estamos en votación. alguna- solo como si usted ¿Alguna presidente, propuesta? Estamos en votación, después de la votación. es que como eran Creo que no dan a favor, cuatro, o sea, en contra. No, es que la otra no, bien. Sí. Ya, señor secretario, solamente el epígrafe. La unanimidad, Sí, pero Para el epígrafe. la primera vez tenemos que votar. Votar nominalmente. Diputado Donoso. Diputado Donoso, a favor. Diputado Araya, don Cristian. Diputado don Jaime Araya. A favor. ¿Está don Cristian Araya? Jaime Araya. Sí, pero votó a favor. ya me lo tienen. Va a tener que ser por señas. Ya, diputado Castro. Estoy pareado yo, señor secretario. ¿Con quién está variado? Debería haber llegado, pero yo igual lo voy a respetar si es que no ha llegado con la diputada Orsini. Mientras tanto no voy a votar, gracias. Ah, es un pareo virtual, porque no tenía muy idea. Ya. Ya. Sí, porque no, ya, bueno, no vota el diputado. O sea, estaba pareado, ya. Diputada Lo de la tablita Ya. era una patilla y otra para quién más. para la cara, sí. Clara Sagardía. Ya, diputada Sagardía. A favor, Sagardía. a favor, Ah, Sagardía. Sí. Ya. Diputado Llonet. No está. No gana. Diputado Leal. Diputado Leiva. Diputada Navellán. A favor. Diputada Orsini está pareja. O sea, no está. Diputada Plasencia. a favor. Diputado Chalper. Señor presidente. ya, 10 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. por unanimidad, aprobado. Sí, señor Collado, por favor. La segunda norma de fácil despacho que se propone tiene que ver exclusivamente con suprimir en el inciso segundo de la letra B las funciones relativas a las fuerzas de orden y seguridad pública, que es propio de lo que ocurre ¿Dónde está eso? de lo ya aprobado por esta comisión. ¿En qué número? También Lo que pasa es que tengo la un tema sugeríamos ahí, como señor Collado, despacho. porque como la indicación de los diputados hace eso ya, y además suprime hace eso y deroga además los títulos primero, segundo, tercero y cuarto, y suprime el artículo 18 de la frase seguridad pública, se entendería que también está incorporado en esa modificación, que es de forma. Por lo tanto, si aprobamos eso, después habría que votarla de los diputados, sacándole esa parte, Porque ya está aprobado. porque ya está aprobado. Claro. Ya. Señor secretario. Presidente, disculpe. ¿Dónde Sí. está? Es lo mismo que pasa con la número 3, ¿Dónde que está? establece la solución legal en materias que no sean del Ministerio de Seguridad. Es muy simple. Es que son parece más adecuatorias esas. Por eso se proponía, presidente, que fueran fácil despacho. Sí. Lo que pasa es que yo daría el debate respecto al artículo segundo, porque en el fondo, si el artículo segundo, las adecuaciones de forma la tienen las indicaciones y la tiene la indicación del Ejecutivo, por lo tanto, esas podrían ser adecuatorias después. No habría ningún problema, porque si se aprueba o no se aprueba el artículo segundo, en el fondo va a significar lo mismo respecto a la adecuación de esas normas. A eso voy. Por eso plantea, presidente, disculpe. Las normas que propone el Ejecutivo en este paquete de fácil despacho son eminente y absolutamente adecuatorias.
independiente de las indicaciones que puedan tener otros diputados que sean más amplias, Lo que pasa para es ir que, acotando el debate. claro, lo que podemos hacer es que por unanimidad todas las normas adecuatorias donde se refería al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y ahora se refiere al Ministerio del Interior, Eso. las demos por aprobadas, Sí, con la misma votación. con la misma votación. Es lógico. Po. ¿Sí? Señor Collado. Sí, quisiera expresar, el Ministerio del Interior, ¿cierto? Ya no va a tener las funciones de seguridad pública. Así es. Por lo mismo, se suprime el inciso segundo, y eso sería de fácil despacho del artículo 1 de la ley 20.502, que sigue vigente. La ley 20.502 sigue vigente. Y ahora esa ley va a regir la forma, las subsecretarías, el funcionamiento del Ministerio del Interior sin seguridad pública. Porque a diferencia de otras creaciones de ministerios, este ministerio se crea a partir de uno que está funcionando. Y eso es una novedad. Y como es una novedad, es muy necesario la adecuación, normas adecuatorias que permitan que la ley 20.502, que va a seguir existiendo, porque va a seguir existiendo el Ministerio del Interior, quede correctamente adecuada. Y por eso es que la forma en que se propone el fácil despacho es simplemente en aquellas normas que son necesarísimas. Que son referencias. No tenemos problema en discutir algunas otras normas que son quizás que otorgan funciones, facultades, etcétera, pero estas son, por ejemplo, la letra B, lo que se suprime es precisamente todo aquel ámbito de cosas de seguridad pública. Y la tercera es muy importante para la continuidad del Estado, porque dice, además de las funciones que esta ley le señale, este ministerio será el sucesor legal, sin solución de continuidad del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y esto es lo más importante, porque esto es la novedad, en todas las materias que no sean de competencia del Ministerio de Seguridad Pública. Si esa no la aprobamos de esa manera, claro, o aprobamos de golpe y porrazo, borrar todo, claro, no va a quedar esa continuidad legal. Entonces, por eso es que de fácil despacho proponemos esto, sin prejuicio de que vamos a discutir todo lo demás, presidente. Muy bien, señor Collado. ¿Dio lectura ya a esas indicaciones o no? La número 2, para reemplazar en el inciso primero del artículo primero, Vamos a ordenar. que reemplaza el literal A de su numeral 2, las frases desastres y catástrofes, por las frases desastres, catástrofes y reconstrucción. Presidente. Y reconstrucción. Gracias, señor secretario. Yo tengo la duda si es que son normas que podrían estar en la parte final, que son adecuatorias para esta etapa de transición. ¿Por qué están acá ubicadas si no están en la parte final? Son adecuatorias. No, sí sé, pero esta es la modificación. No hemos visto nada. Sí, mi duda es por qué estas normas no van en la parte final, que son adecuatorias respecto a del traspaso de las funciones de uno u otro. Porque, sí, presidente, voy a reiterar el punto porque esto es importante para la comisión. Estamos frente a una ley vigente. La ley 20.502 es una ley vigente que tiene funciones, atribuciones. No estamos creando el Ministerio del Interior. Sí, lo sé. Por lo tanto, la técnica legislativa necesariamente es que la ley 20.502 que hoy día va a tener el Ministerio del Interior sin seguridad sea adecuada como ley. Porque no necesitamos, o sea, esta forma donde estamos ahora es una adecuatoria. Es una gran adecuatoria, como las otras que hemos visto en las otras sesiones, que también han sido adecuatorias, de la ley de Senapred, ¿se acuerdan que lo vimos? El decreto ley 7912 que decía la facultad. Esta es una gran adecuatoria, porque esto es nuevo para el derecho chileno. No habíamos partido nunca un ministerio. Entonces, eso hace necesario que la 20.502 sea adecuada en sus términos, porque de lo contrario tendríamos que crear una nueva ley que cree el Ministerio del Interior de nuevo. Y la verdad es que ya tenemos una ley que establece el Ministerio del Interior, que es la 20.502, y para eso es necesario ir artículo por artículo adecuando. Y nosotros no tenemos ningún problema como Ejecutivo en discutir las adecuaciones que a la Comisión le parezcan novedosas, innovadoras, o que no tengan claro, eso lo podemos discutir, pero estas que estamos proponiendo de fácil despacho son a la 20.502 para que quede para Interior. O sea, ese es como todo el punto. Por eso no están al final, porque en realidad estamos en la adecuatoria.
de una ley vigente que necesita ser adecuada para que quede solo para interior. Sí, si necesitamos, no sé, suspender, revisarlo, verlo, nosotros, obvio, o sea, fácil, felices de aclararlo, pero es importante este punto, que la comisión lo tenga Ya, súper presente. suspendamos por 2 minutos porque quiero aclarar este punto. Suponemos por 2 minutos, 2 minutos. Ya. Presidente, Sí, señor Collao. muchas gracias. La adecuatoria de fácil despacho, además de la 1, es una norma que no tiene indicaciones y que viene así del Senado, que es la que suprime el inciso segundo. Por eso es que quizá cuesta encontrarla, porque eso es una norma que tendría que aprobar la comisión sin indicaciones del Ejecutivo, que es aquella que suprime el inciso segundo, que se refiere a las funciones sobre las fuerzas de orden y seguridad pública. Que está dentro del paquete que usted nos envió. Está dentro del paquete de fácil despacho, pero claro, probablemente a la Secretaría le ha costado encontrarla porque están buscando indicaciones. Pero en ese punto es lo que viene del Senado para aprobar el artículo 1, la eliminación del inciso segundo del artículo 1 de la ley 20.502. Señor secretario, ¿lo encontró? No, es que suprime el inciso segundo, que no fue objeto de indicaciones. Así es. Asimismo, suprime que la Esa, letra B. sugerimos que sea de fácil despacho esa decisión. Eso. ¿Ya? Pero está aquí en el separado. Sí, también están en comprar. Sí, Sí. pues acá está. Este, Ya. a ver, entonces, pondremos en votación. Estas, señor secretario, estas. Esas tres. Ya, hay que leerla para que quede constancia. Por favor. Constancia sería el número 2, que para reemplazar en el inciso primero del artículo primero, que reemplaza el literal A de ese numeral 2, la frase desastre y catástrofe por la frase desastre, catástrofe y reconstrucción. No, pero entonces esa no es la adecuatoria, pues, secretario. No, no es esa. Sí, pues, o sea, a ver, la que suprime el inciso segundo, Sí, el texto del Senado. ya. Sí, pues, pero que después viene este que dice, suprime el inciso segundo. Señor secretario, vamos a votar la que suprime el inciso segundo, la que reemplaza el inciso tercero, que establece sucesión legal en materias que no sean del Ministerio de Seguridad, y la que suprime el artículo segundo, que se refiere al rol del Ministerio como encargado de seguridad. Solamente eso vamos a votar. Exacto. Ya. En votación. En votación, lo que acaba de decir el señor presidente. Ya, por la misma votación. No, porque no sé si están todos los diputados. No, cambiar de diputado. Ya, Campeón. diputado Jorge Alessandri, diputado Cristian Araya, diputado Jaime Araya. Jaime Araya, Está fónico. nada, a favor. Ya. Tiene que ser así. Diputado Castro, no está. Diputada Zacardía, A favor. diputado Joanet, diputado Leal, diputado Leiva, diputada Navellán, A favor. diputado Orsini, diputada Plasencia, A favor. diputado Chalper, diputado Longton, señor A presidente. favor. 10 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado. Ya. Ya, señor secretario, artículo Sí. segundo. Y 4 propuestas. Votación. Espere, presidente. Entonces, seguiríamos. ¿Dónde seguiríamos? Seguiríamos con lo que queda de todo el artículo segundo, Ya, lo que leí recién, lo que leyó recién. el numeral 2. El Vamos a numeral, dar indicación. el numeral 2, que lo vuelvo a leer, presidente. si Sí, me por favor. autoriza, para reemplazar en el inciso primero del artículo primero, que reemplaza el literal A de su numeral 2, la frase desastre y catástrofe por la frase desastre, catástrofe y reconstrucción. Es que ya vamos a empezar a votar el artículo segundo, señor Collado.
Vamos a continuar votando en el orden que este presidente acaba de terminar. Señor secretario, continúe, por favor. Presidente, y hay una indicación del diputado Cristian Araya que se la pasé. Sí, pero por favor continúe leyendo el artículo segundo hasta la primera parte. Ya, numeral 3 del artículo segundo. Para modificar el artículo tercero, que reemplaza su numeral 4 de la siguiente forma. A. Reemplázase en su actual literal E. Que ¿Está leyendo la segunda columna o la tercera columna, La señor tercera. secretario? No, La explicación es para el artículo 19. muy bien. Continúa, señor secretario. Oh, Señor Collado, por favor, espere que termine el señor secretario. reemplázase en la actual literal E, que ha pasado a ser literal I, la frase los derechos, obligaciones y con la palabra las. B, reemplázase en el actual literal I, que ha pasado a ser literal M, las palabras la prevención y respuesta por la frase la prevención, respuesta y reconstrucción. C, reemplázase el siguiente literal N, nuevo readecuándose el orden correlativo de los literales siguientes. N, coordinar la prevención y respuesta frente a conflictos sociales que sean de competencia de los organismos sectoriales en coordinación con los ministerios que corresponda Página 10, para su diagnóstico tercera y columna. manejo. Lo que está leyendo el secretario son las nuevas indicaciones que presentó el Ejecutivo el día viernes a la segunda columna. Pero esas indicaciones son al artículo tercero. Mm, Nos saltamos el segundo, que va a ser de debate mayor. No, al artículo segundo. Esto es al artículo segundo. El artículo Continúe. tercero ya está despachado. Continúe, señor secretario. El artículo segundo no está despachado, señor El secretario. tercero, presidente, le dije, el tercero ya está despachado, le estoy diciendo al diputado Leiva, que ya está despachado el tercero. ¿No hay más, parece, en el artículo segundo? Sí. Ya. Eso serían las indicaciones. Ahora sí, señor Collado, por favor. Señor presidente, solo para aclarar, dentro de la propuesta fácil despacho estaba la idea de reemplazar el inciso final del artículo primero de la ley 20.502, la letra C de lo aprobado por el Senado. Y entiendo que eso no se ha votado todavía. Y era una norma superadecuatoria de fácil despacho, que es la número 4 de la propuesta fácil despacho. Solo quería hacer ese punto para, en el fondo, terminar de despachar el artículo 1, ¿ya? De la ley 20.502. No, es en la segunda columna donde dice reemplácese el inciso tercero que ha pasado a ser el segundo por el siguiente. ¿Dónde está? Además de las funciones que esta ley le señale, este ministerio será el sucesor legal sin solución de continuidad del Ministerio de Seguridad Pública en todas las materias que no sean de competencia del Ministerio de Seguridad Pública. Esa es la adecuatoria que de fácil despacho que... Ya, señor secretario, no estoy de acuerdo. Yo creo que entra en el fondo aquella norma. Así que vamos a discutir el inciso segundo, el artículo segundo, señor secretario. Estamos en la segunda columna, en la página primera de el proyecto de ley. Se aprobaron algunas adecuatorias y vamos a discutir modifícase el artículo segundo del siguiente modo. Reemplaza el inciso primero por el siguiente. El Ministerio del Interior será el colaborador directo inmediato del Presidente de la República en el ejercicio del gobierno interior, así como en los asuntos relativos al gobierno político y local del territorio, el desarrollo regional y local, la administración de los complejos fronterizos, la migración y extranjería, la coordinación en materia de prevención y respuesta frente a conflictos sociales, Sí. emergencias, desastre y catástrofes, que hay una indicación del Ejecutivo, y la aplicación de la normativa asociada a bienes de propiedad municipal, entre otras funciones que le encomienda aquel o las leyes. Asimismo, será el encargado de coordinar políticamente los distintos ministerios para el logro de los objetivos gubernamentales. Se suprimió la letra B, letra C, reemplácese el inciso tercero que ha pasado a ser inciso segundo por el siguiente. Además de las funciones que esta ley le señala, este ministerio será el sucesor legal sin solución de continuidad del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en todas las competencias que no sean del Ministerio de Seguridad Pública. Vamos por parte, vamos a dejar hasta ahí. Le doy la palabra al Ejecutivo, señor Collado, por favor. Solo aclarar, presidente, que lo que acaba de leer es lo aprobado por el Senado. Así es.
aprobado Ok. por el Senado, y que nosotros como Ejecutivo en este trámite incorporamos una indicación para que la frase desastre y catástrofe sea reemplazada por desastres, catástrofes y reconstrucción, de manera de dotar al Ministerio del Interior en su nuevo rol de la capacidad de poder también afrontar la reconstrucción ya como ministerio. Esto fue una discusión que dimos en sesiones anteriores, la comisión pudo escuchar de nosotros este punto, en el sentido de que hoy nadie tiene a cargo directamente por ley la fase de reconstrucción, porque la ley de SINAPRED, que establece el Sistema Nacional de Prevención de Desastres, excluye la fase de reconstrucción de lo que SENAPRED puede hacer. Y hasta la fecha, efectivamente, cada vez que ha habido tareas de reconstrucción, se han tomado diferentes opciones. Entonces, esta era una forma, dada el nuevo rol que se está otorgando al Ministerio del Interior, de que fuera el Ministerio del Interior el que adquiere esa capacidad. Todo lo demás es aquello que efectivamente viene a hacer los trabajos que va a realizar el Ministerio del Interior sin seguridad. Y en ese sentido, el ejercicio del gobierno interior ¿Podría extenderse en los literales que no hemos todavía leído para efectos de poder que los integrantes de la comisión puedan entender el contexto de todo el artículo segundo en más o menos su plenitud? Sí, señor presidente. La ministra del Interior en 3 oportunidades anteriores ha hecho presentaciones en relación a la forma en que quedaría el Ministerio del Interior. Hemos expresado la forma de la configuración que se propone, y la materialización de aquello viene dado en parte por lo que ya ha aprobado por el Senado, que en ese sentido el Ejecutivo no ha innovado en este trámite, y aquello que se busca incluir ahora como indicaciones que se han presentado sucesivamente. Las últimas son las que ingresamos el viernes. Entonces, solo brevemente, porque son varias. Sí, pero para poder. Voy a ir. Ya. Sí, pero son diversas lugares. Entonces, tengo que encontrarla en el comparado, señor presidente. El corazón del artículo segundo, que creo que es lo relevante respecto a las atribuciones en las cuales se le van a otorgar al Ministerio del Interior. Es que, por eso, las acaba de leer. Sí. En el artículo primero está el objetivo del ministerio, que sería básicamente ejercer las labores de gobierno interior, asesorar en todo lo que tiene que ver con el desarrollo regional y local. Después vienen descritas esas funciones también a nivel de subsecretaría, la idea de la coordinación internivel e intersectorial, para tener un ministerio dedicado a la coordinación. Para esos efectos se ha planteado, de hecho, ciertas partes de funcionarios del Ministerio, Secretaría General de la Presidencia, que se han trasladado al Ministerio del Interior, particularmente todo lo que tiene que ver con el trabajo interministerial, la División de Coordinación Interministerial y la División de Estudio, vendrían a formar parte del Ministerio del Interior para cumplir con esa función de manera reforzada. La administración de los complejos fronterizos, migración y extranjería, es decir, el Servicio Nacional de Migraciones quedaría bajo la tutela del Ministerio del Interior, con esta redacción, que claro, esta redacción viene a recoger un poco toda esta fórmula. Si uno ve la ley vigente en esa materia, es una norma, el artículo 1, y a eso hacíamos referencia con la necesidad de modificar la 20.502 de esta manera, que nos da cuenta completamente en la actualidad de estas funciones de interior. O sea, las funciones del Ministerio del Interior, que son importantes que se mantengan, por ejemplo, para que el Servicio Nacional de Migración efectivamente tenga un ministerio a cargo, tienen que incorporar la administración de los complejos fronterizos, la migración y extranjería. Eso es difícil que podamos verlo si es que, por ejemplo, se rechazara esa indicación, porque el artículo 1 de la ley vigente actual del Ministerio del Interior y Seguridad Pública no lo establece de esa manera. Lo establece en funciones que están más adelante, que están, de hecho, derogadas en parte y se vienen a reincorporar producto de las adecuaciones que significó el Ministerio de Seguridad. En relación a otras materias que están ya en el artículo 3, porque este es el artículo 1, ¿ya? Preferiría, presidente, si usted está de acuerdo, referirme en el artículo 3, que son, el artículo 3 podría ser el corazón a lo que usted se refiere, que son, además de la facultad existente del Ministerio del Interior, entre otras materias, a este le corresponde 2 puntos, y ahí vienen
una serie de atribuciones que nosotros estamos entregando. Ahí Gracias. vienen varias atribuciones. Gracias, señor Collado. Ministra, y después el diputado Schalper. Perdón, ministra. No, no hay problema. Presidente, tengo entendido que la oposición decidió votar en contra de todo lo que tiene que ver el fortalecimiento del Ministerio del Interior. Y quiero dejar señalado aquí que eso significa que el ministerio más antiguo de la República de Chile va a quedar debilitado con este proyecto. ¿Quiénes van a ejercer estas funciones? No sabemos, probablemente, no sé si me va a tocar a mí, probablemente no. Y si ese es el problema, dejémosla para después. Yo no tengo ningún interés, yo tengo toda la confianza del presidente, pero creo que el paso importante que es tener un Ministerio de Seguridad, no podemos hacerlo cargándonos el Ministerio del Interior. Quiero que se le tome el peso a lo que eso significa. Aquí no se han presentado otras ideas en el transcurso de todo el debate. Estamos hoy día a punto de votar y se nos avisa que la oposición va a votar en contra. No han venido sugerencias de cómo hacerlo de otra manera. Las propuestas las presentamos hace meses. Entonces lo considero grave, lo considero un tropiezo mayor en un proyecto que es demasiado importante. Si es del caso, porque hay aprehensión, hasta ahora no nos han presentado ninguna, que se conversémoslas. Pero que lleguemos hacia una sesión y 1, 2, 3, nos echamos al Ministerio del Interior, creo que sería algo que es una buena noticia transformarla en una mala noticia. Gracias, ministra. Yo le comunico que las indicaciones de los diputados que suprimen el artículo 2 están presentadas el 26 de diciembre del año 2023. Por lo tanto, esas aprehensiones ya estaban plasmadas en este, pero esto ya estaba plasmado en este comparado que suprimía precisamente el artículo 2, porque varios de nosotros, en el cual me incluyo, creemos que hoy día Interior queda con facultades más que suficientes, y debilitar la figura del presidente de la República de esa manera, por lo menos a nosotros, a varios de nosotros. Ministra, yo la escuché atentamente, y precisamente el normalizar o legalizar prácticas que sean por distintos presidentes de la República, la manera de ejercer el poder, me parece que no corresponde, y eso termina de alguna manera creando una figura paralela al presidente de la República y limitando funciones y atribuciones que están en la misma Constitución de la República, entre ellos el artículo 33. Diputado Schalper y diputado Alessandri. Sí, es que ya tiene el uso preferente. Ministra. Presidente, uno puede tener cualquier opinión, pero los ministros son nombrados por el presidente de la República, son subordinados completos del presidente de la República. Si hacen cualquier cosa que el presidente de la República no comparte, los puede sacar en 1 minuto. O sea, no hay ninguna posibilidad que un ministro debilite a un presidente. Ninguna posibilidad. Gracias, ministra. Diputado Schalper, diputado Alessandri. Sí, presidente, mire, yo creo que acá hay una cuestión que yo quisiera decir 3 cosas, una más como de manera de proceder y después entrando al fondo. Yo puedo entender que hay empeño por generar espacios fuera de esto, que en el fondo significa fuera del escrutinio de la ciudadanía, que tiene la posibilidad de mirar esto desde la televisión y conocer cuáles son las posiciones de los distintos parlamentarios, para ir arribando a un acuerdo. Pero otra cosa muy distinta, por su intermedio, presidente, es que la ministra diga que aquí no ha habido pretensión de manifestar puntos de vista o que no ha habido propuesta, porque al ser una cuestión de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, porque esta cuestión dice relación con la configuración de un órgano público, cualquier propuesta por parte de nuestra ministra, por su intermedio, es inconstitucional. Por lo tanto, aquí la carga en materia de propuestas es exclusiva del Ejecutivo. Y yo lo valoro porque le tengo terror a los parlamentarismos de facto que vivimos en el gobierno anterior, donde efectivamente los parlamentarios por gusto se saltaban la Constitución. Entonces, dicho eso, acá lo que hay al final, presidente, se entremezclan 2 cosas. Hay una cuestión de diseño, donde quizás lo vemos distinto, porque cuando se dice, lo quiero leer textual, asimismo será el encargado de coordinar políticamente los distintos ministerios para el logro de objetivos gubernamentales. Y después se le agrega la capacidad de liderar algo así como un consejo de gabinete. O sea, en el fondo, lo que se está creando, más allá de los eufemismos, es una lógica de un gobierno donde usted tiene un presidente y tiene en los hechos una especie de primer ministro. Y eso, no quiero ponerme latero, que son lo que llamamos los poderes ejecutivos dualistas o bicéfalos, donde usted tiene
un encargado del gobierno distinto de aquel que ha sido elegido directamente, es muy propio de los regímenes parlamentarios porque esas figuras responden al Parlamento y ahí existen lógicas de votos de censura, es decir, una serie de frenos y contrapesos que aquí en los casos no existe. Entonces, mi impresión es que entender al ministro del Interior explícitamente en la ley, otra cosa es lo que ha ocurrido en los hechos, como una especie de jefe de gabinete o primer ministro, a mí me parece que es un cambio que supera los límites de nuestra conversación y ya adquiere un carácter de reforma al sistema político, de reforma constitucional. O sea, aquí en el fondo lo que se está pretendiendo, no tengo dudas que de buena fe, es un cambio al sistema político, erigiendo al ministro del Interior como una figura de primer ministro. Y eso es extremadamente discutible. O sea, al menos es algo que no se resuelve de buena de primera. Yo le recuerdo que en la Convención Constitucional se aspiró a una cosa parecida. El resultado usted lo conoce y yo también, ¿no? Entonces, yo creo, por su intermedio de la ministra, que ella se dé cuenta que acá, cuando se hacen cosas como esa, se avanza en una dirección que requiere una reflexión profunda porque hay un cambio al sistema político. Y lo otro, presidente, que a mí no me hace tanto sentido, es cuando se dice que el Ministerio del Interior queda despojado de cualquier tipo de atribución. Aquí lo que ha ocurrido en la práctica, presidente, desde el retorno a la democracia, en este rol político de jefe de gabinete de facto, porque no estaba en los hechos establecidos, sino que más bien normalmente se nombraba una figura de alto tonelaje político que hacía las veces jefe de gabinete sin estar en esto establecido explícitamente ni en la Constitución ni en las leyes. Y después, con la llegada del tema de seguridad pública, agregándole toda la pata del control de las policías, el Ministerio del Interior tenía esta investidura. Pero eso es lo que se ha traducido muchas veces, es abandonar lo que corresponde a un Ministerio del Interior, que es ejercer soberanía en el territorio nacional, control de frontera, dirección de los delegados presidenciales, control de organizaciones sociales, control en el sentido de aquellas que pretenden vulnerar el Estado de Derecho, inteligencia. O sea, entender al Ministerio del Interior como aquel que hace latente la soberanía en el territorio nacional. Y yo creo que eso es una cosa extremadamente importante. Y yo lo que observo en este proyecto, cuando se pretende que los delegados presidenciales pierdan atribuciones en ciertas materias, cuando aquí se pretende empoderar al ministro del Interior en un plano político, por decirlo así, bajo el argumento de que la función de soberanía y de interior no es suficiente para investir un ministerio, bueno, lo que yo estoy entendiendo es que aquí lo que se pretende en los hechos es una reforma al sistema político y tangencialmente, fíjese lo que le voy a decir, a la forma de Estado. Porque cuando se dice que los delegados presidenciales van a poder nombrar los seremi sin pasar por el presidente, incluso con un silencio administrativo, lo que hay detrás en el fondo es avanzar a una verdadera especie de autonomía regional y no una desconcentración territorial del presidente. Porque hoy día los seremi los nombran los presidentes porque en último término el núcleo del poder final está en el presidente, no en su delegado presidencial. Y por lo tanto el que responde políticamente por la designación del seremi es el presidente. Y al menos sabemos algunos que creemos, y abierto obviamente a discutirlo, que eso es una virtud del sistema chileno, que es lo que permite la cohesión de una república, y con esto termino, que ha experimentado todos los sistemas políticos posibles, y que cuando experimentó el federalismo y experimentó el parlamentarismo, los resultados fueron dramáticos. Y por lo tanto, mantener la unidad del Estado, el fortalecimiento del presidente de la República, un gobierno interior que hace soberanía, en momentos donde por lo demás la gente ya no solo entra con total libertad, presidente, sino que hemos dado un paso más, sale con total libertad por las fronteras chilenas. Yo creo, presidente, que es extremadamente importante. Gracias. Gracias, diputado Schalper, diputado Alessandri. Gracias, presidente. Me sumo a las palabras del diputado que me antecedió. Recordarle a la comisión el artículo 24 de nuestra Constitución. El gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente de la República, quien es el jefe de Estado. Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Y esa es de las cosas, reiterando un poco lo que decía el diputado Schalper, que funcionan bien en nuestra forma de gobierno. Entonces, yo entiendo que hay que dotar a Interior de facultades que le estamos quitando para dárselas a seguridad. Entiendo también que se le quitan ciertas cosas a las Express, que históricamente estaban ahí, pero yo no estoy de acuerdo con quitarle atribuciones directamente al presidente de la República o obligarlo a que el único coordinador de ministros sea este nuevo ministro del Interior. Porque el presidente, dentro de la libertad de cómo ejerce el poder, puede constituir algo que tampoco está en la ley, por ejemplo, que es el Comité Económico, que lo preside Hacienda, pero eso no está en ninguna ley. Hacienda se sienta con economía, se sienta con obras públicas,
Cuando hay materias de reconstrucción, el presidente le pedirá a otros que coordinen, pero en el fondo lo que veo velado acá, de buena fe, pero se nota un empoderamiento al número 2 en el fondo. ¿Y qué pasa cuando el número 2 se va empoderando? El tonelaje del número 1 ya no es tan importante. O sea, uno pensando en 10, 15 o 30 años más, va pensando en el presidente, en los países que tienen primer ministro, en el presidente más marioneta y en el número 2 que hace la pega. Esto abre la puerta, muy chiquitita, pero abre una puerta a eso y creo, reitero, que lo que funciona bien en el Estado, que es un Estado burocrático, un Estado con inamovilidad funcionaria, un Estado que le cuesta decirte que sí a algo, pero que tiene muchos funcionarios que te pueden decir que no. De las cosas que funcionan bien es justamente lo que decía la ministra Toá, que el presidente de la República puede sacar a un ministro en un minuto, sacar a un subsecretario en un minuto, porque tiene amplios poderes para armar su segundo piso, para diseñar cómo tiene esa asesoría que tampoco está en la ley. Esta tradición que empezó con el presidente Lagos de llamarle segundo piso a un grupo de asesores, cada presidente también a su forma lo va diseñando, lo agranda, lo achica, ¿cierto? Lleva personas a hacer seguimiento de las políticas públicas. Entonces, no me gustaría quitarles autonomía a los presidentes, no me gustaría empezar a fortalecer al número 2 para que el día de mañana nos contentáramos con un número 1 marioneta y con un número 2 empoderado. No estoy pensando en este gobierno ni en el que viene, estoy pensando en 5 gobiernos más o en 10. Pero es la puerta que uno abre la que finalmente da señales y por eso la preocupación. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Muchas gracias, diputado Alessandri. Ministro, por favor. Sí, presidente, primero para dejar claro en esta analogía con los Silencio, por primeros favor. ministros. La analogía con los primeros ministros no resiste análisis, presidente, porque la lógica del primer ministro es que tiene un principio de legitimidad independiente del presidente. Mi primer ministro, que es un cargo de confianza del presidente, no es un primer ministro. Tiene que cumplir todas las órdenes y toda su legitimidad y su poder depende del nombramiento presidencial. Eso es lo que hace toda la diferencia. Es un subordinado completo. O sea, el presidente puede decir, me pone este seremi, me saca este delegado y lo tiene que hacer. Entonces no hay ningún espacio para que un ministro sea un poder paralelo al presidente. Todo lo que está puesto aquí, presidente, tiene por único objetivo no debilitar al Ministerio del Interior. Son todas cosas que los ministerios del Interior han hecho históricamente y que desde el momento que le quitamos la seguridad es posible que tengan menos espacio para hacerlo. Porque son cosas que tenemos asumidas, la jefatura de gabinete no es un invento de este proyecto. O sea, a mí donde voy me dice usted que es la jefa de gabinete. ¿Ah? Pero eso no está escrito en la ley. Y cuando este ministerio deje de pasar la seguridad, va a debilitarse. Se lo doy firmado. No en mi caso, si yo soy una ministra nombrada, pero en el futuro del ministerio. ¿Con qué espalda va a cumplir este rol el ministerio? Con esta tradición interrumpida y alterada, porque es verdad, las policías antes dependían de defensa, pero administrativamente la seguridad siempre ha estado en interior. Siempre ha estado en interior. Y la va a dejar de tener. Aquí nadie subestima los roles de gobierno interior, de hecho están descritos con la máxima prioridad. El hecho de que se coordine no quiere decir que el presidente no puede nombrar las instancias que quiera. De hecho, hoy día el Ministerio Coordinador Programático es la SECPRES y el presidente nombra las comisiones que quiere. No hay ningún obstáculo para eso. Esto tiene que ver con la funcionalidad de roles que hoy día funcionan, pero que se van a debilitar con este proyecto si no hacemos nada. Y respecto al tema de que aquí no se han planteado propuestas, precisamente, presidente, porque esto es iniciativa exclusiva del Ejecutivo, nadie de oposición ha venido a decirnos, mire, te proponemos que lo hagamos de esta manera, tenemos esta otra redacción, ¿por qué no probamos esta fórmula? Nada. Llegamos hoy, el día de la votación, y se nos avisa que se va a rechazar todo. O sea, no ha habido ningún mejorar este texto, proponer fórmulas alternativas, ninguno. Precisamente porque tenemos iniciativa exclusiva. Y nosotros hemos ofrecido eso muchas veces. Muchas veces hemos invitado a hacerlo, hemos invitado a los parlamentarios, a sus asesores, y no ha pasado. Llegamos el día de hoy y se nos informa, se rechaza todo. Entonces, lo creo preocupante. Preocupante, porque ni siquiera se exploraron alternativas para mejorar el texto, no sé, plantear aprehensión y tratar de resolverla, nada. Gracias, ministra. Yo por lo
Sí, yo por lo menos, un segundo, yo era de la teoría, eso obviamente que el Senado lo definió, que esto estaba fuera de las ideas matrices incluso del proyecto. El proyecto hablaba del Ministerio de Seguridad, nada más. La parte del Ministerio del Interior fue incorporada por este gobierno. Y eso no estaba en los planteamientos ni del mensaje ni del articulado que fue presentado a este Congreso. Por lo tanto, esto es una innovación por parte de este gobierno en incorporar la parte del Ministerio del Interior y las modificaciones y el empoderamiento a través de estas modificaciones. Y por eso nosotros mismos sí lo hicimos ver a través de las indicaciones donde suprimen esas partes legítimamente, porque nos parece que eso debería ser un proyecto aparte, consistente además con la función de otros ministerios. Lo del segundo piso lo decía el diputado Alessandri. No puede ser una reforma aislada del Ministerio del Interior. O sea, estamos alterando una regulación que es bicentenaria ya. Entonces, eso no se hace a través de un Ministerio de Seguridad Pública, aisladamente a través del Ministerio del Interior. Dicho eso, doy la palabra, perdón, diputado Leiva, Mire, diputado Schalper. presidente, mire, del- de un punto estrictamente formal, y por eso discutíamos las modificaciones adecuatorias. Es cierto, más que crear un Ministerio de Seguridad Pública, le hemos entregado atribuciones distintas a un ministerio que se escinde del Ministerio del Interior. Y estas indicaciones que se han sido formuladas, presidente, lo que hacen es modificar la 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, como continuidad legal de los albores de la República cuando se crea el ministerio. Nadie pone en duda que el ejercicio de la soberanía y el gobierno interior está a cargo del Ministerio del Interior. Pero creo yo que, teniendo en consideración las funciones y atribuciones que se le entregó en materia de seguridad pública, que no son exactamente las mismas que tenía Interior, sino que tiene facultades de coordinación, y eso es importante también. No porque sea un primus inter pares, sino que efectivamente exista en materia de derecho público la facultad del ministro de Seguridad Pública de coordinar, que era lo que nos planteaban y planteaban muchos parlamentarios transversalmente, que teníamos que tener un Ministerio de Seguridad con fuerza, con herramientas, con dientes, con muelas, con lo que fuere. Y eso lo aprobamos. Algunos, claro, tendrán que ir al dentista, pero ese es otro problema. En este caso en particular, al escindir y sacar esas atribuciones, claramente queda un Ministerio del Interior que responda a la tradición que los propios diputados que me antecedieron la palabra daban cuenta de su importancia, que es el Ministerio del Interior, que hay que empoderarlo de debida manera. Ahora, en caso alguno, se debilita, se cuestiona este cargo, porque en nuestra teoría constitucional sigue planteándose exactamente lo mismo. O sea, es de exclusiva confianza el ministro del Interior como cualquiera de los otros ministros. Lo que estamos haciendo aquí, en mi opinión, del presidente de la República, perdón, usted tiene razón, Gloria, lo que se está haciendo es dando alternativas, musculatura, funcionalidad a un Estado. Lo planteaba el diputado Schalper, el diputado Alessandri por su intermedio. No es que la práctica del jefe de gabinete, la práctica de los comités. Bueno, ¿seguimos siendo hipócritas frente a una realidad o nos hacemos cargo de esa problemática generando atribuciones a Interior? Porque podemos seguir diciendo, oye, forme los comités que quieran, tiene el comité de economía, el comité de seguridad. Bueno, hay que efectivamente coordinar de mejor manera al Estado, independiente de las competencias que tenga cada ministro. Vuelvo a insistir, de exclusiva confianza del presidente, hoy día, mañana, cualquiera lo va a modificar. Y ojo, hay que verlo con sentido de Estado. La ministra lo planteaba, señor presidente. No es un tema de ahora, es un tema de los gobiernos sucesivos. Y tal como discutimos, y era lo que yo planteaba en el Ministerio de Seguridad, el empoderamiento que tenga cada ministerio va a depender única y exclusivamente de la fuerza que le atribuya quien ejerce realmente el poder, que es el presidente de la República. Y si quiere empoderar al Ministerio de la Mujer, bueno, lo empoderará, no necesita una ley para eso. La seguridad no necesita una ley para eso. Vivienda no necesita una ley para eso. Entonces, yo creo que es importante discutirlo, presidente. Creo que es importante avanzar, pero no podemos dejar por legítima aprehensión. Yo no digo que sea cuestionable que usted plantea o que el diputado Schalper y Alessandri planteen por su intermedio, discutámoslo, pero no dejemos vacío ni votemos por la borda esta tradición bicentenaria, como bien plantea quien me antecedió en la palabra, de la fuerza y poder y musculatura que tiene el Ministerio del Interior. Y no nos neguemos a votar en contra de algo que necesariamente tiene que avanzar y que el propio Senado de la República, también reservorio de esa tradición, también la aprobó por unanimidad. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva, diputado Schalper. Gracias, presidente. Mire, yo siempre parto de la base
y de verdad lo hago de buena fe, que aquí intentamos tener un diálogo ajeno a los apelativos. O sea, aquí hay una decisión de la cual los que somos parte de esta comisión nos vamos a tener que hacer cargo, porque si cada una de estas cosas funcionan mal, no le van a preguntar al ministro del Interior de turno, le van a preguntar por qué el Parlamento Nacional hizo una legislación. ¿Qué pasó? ¿Por qué No, me- nada, se continúa, Ah, continúa, estamos. no, le van a preguntar por qué el Parlamento Nacional no legisló esto bien. Entonces yo al menos trato de tomarme eso extremadamente en serio. Es cierto lo que dice la ministra, ¿en qué sentido? En que evidentemente aquí no estamos dando paso a un gobierno parlamentario. Nadie ha dicho que el ministro del Interior va a encontrar su sustento en el Congreso, ni haya votos de censura, ni mucho menos el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso, cosa que pretendían algunos en la convención. Pero sí, ministra, y por su intermedio, acá lo que se hace con las atribuciones que se le entregan al ministro del Interior, asume una especie como de primero entre sus pares. Y eso obviamente es un cambio del sistema político. Porque en la práctica lo que dice nuestro sistema político es que los ministros son colaboradores del presidente en igualdad de condiciones. Y por lo tanto, una cuestión de esta naturaleza evidentemente requiere una reforma constitucional. Cuando el diputado Longton, por su intermedio, dice que acá no quisimos levantar temas sobre las ideas matrices del proyecto, yo creo que hay un acto de buena fe por nuestra parte de no cuestionar eso por ahí, pero es evidente que aquí esto excede completamente la línea matriz del proyecto, porque si esto se quisiera hacer en serio, lo que quizás valdría la pena es revisar la manera en cómo se estructura la SECPRES, la CGGOV y también el Ministerio del Interior y ver si eso se puede estructurar sobre la base de una lógica de un ministerio primus inter pares. Pero aquí lo que se hace en la práctica es que se mantienen la inmensa mayoría de las atribuciones, muchas gracias, y de paso se agregan ciertas frasecitas que parecen inocuas, pero que obviamente ponen al Ministerio del Interior en una posición distinta. Y eso es una cuestión novedosa y bastante discutible. Yo entendía, presidente, corríjame, que el jefe de gabinete solía ser un señor Matías López Andía, que efectivamente cayó en desgracia, pero él es el jefe de gabinete. Entonces, claro, en los hechos cada gobierno estructura sus equipos como estima pertinente. Algunos nombran jefes de gabinete, otros empoderan a los segundos pisos, otros empoderan a su ministro del Interior. Acá lo que hacemos es, por ley, decirle al presidente, usted la manera en cómo estructura su forma de gobernar es así. Y eso, al menos concédanos, permite cierto nivel de reflexión. Y por último, presidente, yo al menos creo que cuando se dice, y con esto termino, de que con esto se debilita al Ministerio del Interior, a ver, digamos las cosas como son. El que está a cargo de hacer prevalecer el gobierno en el territorio por los fuerza de los hechos es el más fuerte del gabinete. Es el que manda a los delegados presidenciales, es el que hace soberanía en las distintas partes del territorio nacional, de él va a depender por lo demás la inteligencia. Entonces, yo creo que cualquier presidente tendría bien a poner ahí con alguien con tonelaje político tal que pueda hacer una cosa así. Y por lo tanto, yo no veo tan grave lo que quizás el diputado Leiva considera grave, que es que en los hechos esto se estructura así, pero quizás algún presidente lo quiere estructurar de manera distinta. Lo que pasa, y digámoslo de una vez, aquí hemos convivido los últimos 2 periodos con presidentes omnipresentes y otro un presidente que más bien pareciera querer estar más ausente, que es más asiduo al deporte, ¿no? Entonces, yo en eso le diría, perfecto, cada uno ve qué diseño, estructura, ¿se fija? Pero no pretendamos aquí ridigizar mediante una especie de apéndice del Ministerio de Seguridad Pública, una estructura de ejercer el poder. Yo al menos eso me parece bastante discutible y acá, presidente, por esto termino, no se trata de rechazar todo, se trata de que vamos a aprobar algunas cosas, pero este punto en particular, erigir al ministro del Interior como primus inter pares, es algo que al menos nosotros tenemos dudas al respecto. Gracias, diputado Schalper, ministra. Presidente, creo que es importante que quede claro que el jefe de gabinete del presidente es el que administra los asesores del presidente. El jefe de gabinete ministerial es el jefe del gabinete de ministros. Son roles totalmente distintos. López Andía nunca ha sido jefe del gabinete de ministros. Sí lo fue Chadwick, sí lo fue Insulza. Y siempre se ha asumido que son jefes del gabinete. Lo que se está planteando aquí es que no hay acuerdo en que sean los jefes del gabinete, que se dedique al gobierno interior. Eso sí que es una reforma. Eso sí que es una reforma. Porque la jefatura de gabinete, ¿por qué la ha podido asumir históricamente? Porque tiene la seguridad y las policías. Eso se va a debilitar. Es un hecho, es una ley de la física que eso se va a debilitar. No es una innovación, es como ha funcionado siempre. Yo invitaría aquí, porque hemos todos tenido participación en gobiernos distintos, ¿cómo le llamaban los ministros
a los otros ministros del Interior. ¿Cómo un ministro le llama al ministro del Interior? No, ¿cómo le llaman entre ellos? ¿Cómo se llaman entre ellos? Todos asumen históricamente que el ministro del Interior es el jefe del gabinete. Todos lo asumen y así ha sido históricamente. Ese rol, con este cambio, si no hacemos nada, se va a debilitar. Se va a debilitar, es prácticamente inevitable, porque se le está quitando una parte importante, no solo de su rol, sino de su investidura al Ministerio del Interior. Y por buenas razones, si está bien que lo hagamos, pero si no tomamos algunas decisiones para de alguna manera reafirmar ese otro rol, se va a debilitar. No ahora, pero a futuro, cuando esto esté operando y en régimen. Gracias, ministra. Espera, que me pide la palabra el diputado Araya. Ah, pero ¿quién habla? Plasencia, la ventrílocua. Si está totalmente público, ¿cómo va a hablar? Diputada Plasencia. Interpretando en representación del diputado Araya, que está literalmente afónico. Ya, me dice Ale. Ale. ¿Puedes decir que la negativa a aprobar las modificaciones de Interior va a generar una imposibilidad de trabajar coordinadamente al gobierno mientras se aprueba un nuevo proyecto o un proyecto aparte? Se agradece el poder de síntesis, diputado Araya. Muchas gracias, señor Collado. Sí, solo un par de elementos técnicos. El artículo 2 del mensaje del presidente Piñera establecía, introduce las siguientes modificaciones a la ley 20.502 que crea el Ministerio de Interior y Seguridad Pública. O sea, dentro de la idea matriz estaba la modificación a la 20.502. ¿Pero qué tipo de modificaciones? No, era deróguense los títulos 1, 2 y 3, suprímense el artículo 18, suprímese. la frase. Sí, deróguense los títulos. Adecuatoria. Sí, pero es que. Sí, no es lo mismo adecuatoria, señor Collado, que una reforma de fondo al Ministerio del Interior. O sea, estamos Quiero hablando hacer- de que obviamente tenía que ser adecuatoria porque se crea el Ministerio de Seguridad Pública, pero en el mensaje presidencial no se establece en ninguna parte de darle o dotar nuevas atribuciones al Ministerio del Interior. Sí, Señor secretario, presidente, si señor quisiera hacer secretario. un punto antes, porque eran dos cosas. Uno era eso y dos, si uno lee el artículo 1 vigente hoy día para el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dice lo siguiente. El presidente de la República, es el colaborador directo e inmediato del presidente de la República en asuntos relativos al orden público y la seguridad pública interior. Eso dice hoy el artículo 1. Para cuyos efectos concentrará la decisión política en estas materias, en materias de orden público y seguridad, dice el artículo 1 de la ley 20.502 hoy. Y coordinará y evaluará y controlará la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás ministerios y servicios públicos en materia de prevención. Dice, concentrará la decisión política, rehabilitadores de infractores de ley y reinserción social y la forma en que se establezca dentro del marco de la Política Nacional de Seguridad Pública Interior. Es decir, el artículo 1 de la actual 20.502 describe el Ministerio del Interior y Seguridad Pública con foco en seguridad. Por eso el Senado toma la decisión de incorporar todas las funciones que no son de seguridad pública y si son de interior. Entiendo que la indicación de los diputados va después, va a los títulos 1, 2 y 3 que son después de esto. Lo único que quiero plantear es que el artículo 1 es adecuatorio, porque no puede ser que el Ministerio del Interior sea el que concentre los asuntos relativos al orden público y la seguridad pública interior. Si ustedes rechazaran el artículo 1 en la comisión, quedaría así, quedaría un Ministerio de Seguridad a cargo de la seguridad y el Ministerio del Interior a cargo de la seguridad. Sí, pero eso podría incorporar las indicaciones posteriormente, señor que- Collado, que es un trámite más en la Comisión de Hacienda, precisamente para hacer esa adecuación. ¿Cómo? No, ¿cómo? Señor secretario, en votación la ¿Cómo? indicación de los No. diputados, señores Jorge Presidente. Alessandri, José Miguel Castro, Andrés Longton y Diego Sí, que Salto, en por Hacienda favor. no, po. Presidente, antes de Estamos en votar, votación. ¿se señor puede Ley. hacer una propuesta? En Que la votación. conversamos contigo recién, En votación. que yo creo que es importante, ¿no? No porque Estamos en votación, señor Ley. Diputado Ley. es que Nuestra indicación. ¿y cuál es la indicación? No me dijo nada. En la número 1, que está en la cuarta correcta. Que no la hemos leído ni discutido. ¿La puede leer, señor secretario? Artículo segundo, introduce las siguientes modificaciones a la ley
El servicio para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas, el cual que modifica bien los legales. Derogación del artículo 1, dos, suprimir el artículo 18, en el artículo 18 la frase de seguridad pública. Eso sería la... Son adecuatorias respecto a el Ministerio de Seguridad, pero no aprueba lo aprobado por el Senado respecto a las modificaciones establecidas para Interior y que fueron discutidas durante los últimos 25 minutos en esta comisión. Pero es que no, pues estos son otros artículos, sí. Ministra, estamos en votación. Es que tiene que... Estamos votando la primera, en la página 1, número 1. Pero es que hemos La votado el indicación artículo uno. 1. El artículo sustituye el artículo segundo por el siguiente. Eso estamos votando. Señor secretario, tome votación, por favor. Presidente, Ministra, No, estamos hay que votando. discutir las indicaciones. no entiendo, no entiendo. Señor secretario, por favor. Señor Presidente, secretario, en votación, por reglamento. favor. Es que no hemos, presidente, reglamento. Lo llamo al orden, diputado Leiva. Es que no, ¿cómo nos vamos a Lo llamo al orden, diputado Leiva. Estamos votando. Señor secretario. Diputado Jorge Alessandri. a favor de lo leído por la Secretaría? Discutimos 25 minutos. A ¿Qué favor, refiere a señor eso? ¿Qué secretario. refiere a eso? Don Jaime Araya. En contra. Diputado José Miguel Castro está variado. No, no estamos pareados, nos despareamos ya y a favor, señor secretario, gracias. Despareamos. A favor. A favor. Diputada Zagardía. En contra. Diputado Andrés Manet. Diputado Leal. Diputado Leiva. Presidente, yo quiero dejar constancia de que me parece del todo improcedente la forma en que, lamentablemente, señor presidente, usted ha desarrollado esta votación. En caso alguno permite un debate adecuado de esta indicación. Lo que estábamos discutiendo era la indicación del Ejecutivo, que ni siquiera se votó, solo se discutió. Usted no la sancionó, que era lo que yo le quiero plantear, presidente. Y no quiero negar el trámite y el desarrollo, pero como usted no me permite hacer uso del reglamento, por estar en votación, le quiero pedir muy sinceramente, presidente, que reconsidere, porque lo que nosotros discutimos, yo hice uso de la palabra, usted, el diputado Charpa, el diputado Longton, la propia ministra del Interior, era relativo a la indicación formulada por el Ejecutivo y lo importante que era esa modificación. Y lo que usted somete a votación ahora es una indicación legítima, por cierto, suya y de los diputados Alessandri y Longton, pero que no hemos discutido. Entonces yo le quería pedir, presidente, para no cerrar este debate, si usted tuviera bien, y se lo digo de verdad, Andrés, te lo digo humildemente, porque es un tema que tenemos que discutir y a lo mejor lo vas a ganar igual, pero creo que no es la forma, creo que hay que discutirlo de una manera adecuada. No podemos votar una indicación tan importante y sustantiva, disculpe, presidente, algo tan importante sin una discusión. Y en esa discusión se puede ganar o perder, pero se tiene que discutir en su mérito. Y usted lo que ha hecho, presidente, en mi consideración, es someter a votación una indicación sin siquiera discutirla. Entonces yo lo que le quiero pedir, presidente, si lo tuviera bien, es que solo suspendamos la votación. Tiempo, señor diputado Leiva, estamos en votación, Estoy por fundando favor. mi votación. Sí, pero lleva 2 Entonces, minutos lo que le fundando la quiero votación. es que como usted no me hace, usted no me Sí, permite, estamos en tiempo de es que como votación, usted, diputado como Leiva. estoy fundando mi voto, presidente. No está fundando, lo está diciendo cosas muy Esa distintas. es a la una calificación fundamentación del distinta, voto. presidente. Estoy Por lo tanto, fundando mi le voto. digo que por favor resuma, porque Entonces, estamos en Le votación. pido a la Secretaría que se pronuncie, presidente, No. porque de verdad Estamos en votación, es diputado muy Leiva. difícil, presidente, Señor secretario, que continúe, yo por favor, pueda con la votación. votar, Continúe presidente, con la votación, por favor. esa actitud, Lo presidente. llamo al orden, diputado Estoy Leiva. de acuerdo. Lo llamo Voy a al orden, emitir mi diputado voto y Leiva. estoy terminando, presidente. Y termino con esto para no darle más en su juego de coartar lo que libremente Pero, por podemos favor, expresar, vote, presidente. diputado Leiva. Y me extraña sobremanera de su parte, presidente, por la consideración personal que tengo a su respecto. No Muy me bien. parece la forma, presidente.
Muy bien, Y las vótese. formas en política son Vote, fundamentales e vote, importantes. diputado Leiva, vote, por favor. Presidente, cuando yo hablo, usted se calla, porque No, estoy lo llamo emitiendo al mi orden voto. y lo censuro, le quito No el tengo uso de la ningún palabra, problema. diputado Usted, Leiva. estoy Lo hablando yo, censuro, diputado estoy Leiva. Le fundando quito mi el uso de la voto. palabra, diputado Pero Leiva, y ¿cómo lo no puedo? censuro y le quito el uso de la palabra. Pero, presidente, ¿cómo no puedo? Por favor, señor No puedo secretario, fundar mi voto. identifique y Pre- comunica a la diputado, secretaría la respectiva pero multa, por favor, y le ¿cómo quito el puedo uso de la fundar mi palabra voto? durante toda la Es la sesión. primero es Le Todos quito son abogados. amonestación y lo Amonestación. censuro el uso de la palabra, le quito el uso de la Pero, palabra, presidente, diputado estoy Leiva. Por favor, fundando mi voto. quite el uso de la palabra, Está sí, cuadra- pero sin Presidente, insulto y en caso denotación a la alguno, presidencia. no Eso estoy es lo que acaba de hacer denostando, usted. Sí presidente. lo hizo. En caso Lo hizo. alguno, usted, Ocupó un presidente, adjetivo y lo utilizó presidente, porque utilizó un yo adjetivo que trato no de corresponde. fundar y usted interrumpe mi favor, le quite el palabra. uso de Y la cuando palabra, yo estoy señor secretario, hablando, le usted se tiene que quedar callado, presidente. Es No, básico. No, Diputado Leiva, Es le básico. quito el uso de la palabra. Pero puedo Le ejercer mi quito el derecho a uso de la votar. palabra. Vote. No me puede. Vote. Estoy votando. secretario, No por puede favor, siga con la coartar mi votación. derecho a Ya. voto. Por favor, ¿Cuál sería su voto, señor diputado Leiva? Vuelvo a insistir y con esto termino, señor vote, presidente. señor Con Leiva. esto, diputado Longton, con esto termino, presidente. Creo que la forma que se ha conducido es inadecuada. Creo que es inaceptable que se me catalogue, se me trate de esta manera. Yo no lo he hecho callar, como usted me hizo callar a mí. Presidente, pero si estoy fundando... Lleva 5 minutos fundando su voto, diputado Leiva. Vote, Presidente, por favor. y con esto termino. Y no me interrumpa, presidente, porque usted no me puede interrumpir cuando yo estoy fundando mi voto. Creo que es absolutamente inadecuada la forma, presidente. No se ha discutido la indicación formulada por los diputados. Sí. Por los diputados, no, si estamos por en votación, consiguiente estamos en voto en votación. contra, presidente. ¿Cuál sería su voto? En contra, señor presidente. En contra. Diputada Navellán. Muchas gracias, señor secretario. La verdad, tengo que decir, yo no me siento bien hoy día, así que por eso es que estoy lenta. Yo no soy abogada. He tratado de poner atención con todas mis neuronas para tratar de comprender la discusión jurídica que ustedes han llevado adelante, porque no es mi tema, yo no soy abogado. Y la verdad es que concuerdo con muchas de las cosas que se han planteado acá por parte de los diputados de oposición respecto de las funciones, etcétera, del Ministerio del Interior. Pero yo voy a votar, pero sí tengo que dejar constancia, presidente, de que me parece que este rato tan desagradable que hemos pasado se podría haber evitado. Y yo tengo que dejar constancia de que no estoy de acuerdo con la forma como se llevó este debate ahora en la mañana, en estos últimos minutos, porque me parece que han habido falta de respeto para lado y lado y no es la idea. Nosotros nos hemos caracterizado por llevar la fiesta bastante en paz en esta comisión, por poder discutir con altura de miras, por poder respetar nuestras opiniones. Y me parece que todos tenemos que cuidar la forma. Yo me abstengo, presidente. Abstención de la diputada Navellán, diputada Orsini. Gracias, presidente. Fundamentar en mi voto, quiero hacer mía las palabras del diputado Leiva. Yo no puedo estar por aprobar una indicación que no ha sido discutida, que no se han dado palabras para explicarla. La verdad es que no he podido comprender el objetivo de esta indicación porque no se ha discutido y es por eso, presidente, que voy a votar en contra, más por la forma que por el fondo. En contra, diputada Orsini. Diputada Plasencia. Gracias, secretario. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, chuta, me asusté, pensé que alguien... Como pasan tantas cosas en este lugar, como que había pasado algo. Bueno, Bueno, presidente, voy a fundar mi voto después de este sobresalto. Sí, creo que yo comparto, presidente, yo comparto la idea de que aquí hace falta debate. Y porque además las implicancias de la indicación que usted ha sometido a votación, presidente, son muy de fondo. Es una indicación supresiva. Nos vamos a quedar sin diseño de ministerio del Interior. Y eso me parece que es de fondo y grave. Y me parece que es grave.
Además, el tema reglamentario, presidente. Yo entiendo que aquí hay una forma que se puede establecer de hecho y en concordancia con los integrantes de la comisión. Pero por otro lado, hay un reglamento y cuando no hay un acuerdo, lo mínimo es que se siga el reglamento. Estuvimos escuchando las palabras de la ministra, del asesor Collao y de varios acá diputados, principalmente de derecha, que extrañamente parecen no haber estado en ninguna de las sesiones anteriores donde se nos presentó el diseño del ministerio en concordancia con las indicaciones que aquí se han presentado, presidente. Entonces, de verdad, es como si por primera vez estuviéramos viendo el diseño del Ministerio del Interior que se han presentado en las indicaciones. Y eso, honestamente, me parece que no da cuenta de una discusión honesta. Y se lo quiero decir con todo respeto. Pero la honestidad, cuando estamos todos en un mismo espacio y hemos seguido todos la misma discusión, con el mismo interés, y hemos tenido acceso a todas las indicaciones, a mesas técnicas de asesores, donde han estado también las asesoras de las bancadas de la oposición, enterándose de antemano cuáles son las indicaciones, las explicaciones, y no se ha planteado ninguna alternativa al respecto, me parece que no es dar una discusión honesta. Entiendo que puedan no haber tenido una propuesta alternativa al llegar a este punto, pero eso no significa que tengamos que asumir que es válido el hecho de que acá se indique que esto es algo que nunca se presentó o que en el fondo estamos dando una discusión de fondo que es una discusión nueva. Entonces, yo, presidente, de verdad creo que aquí ha habido problemas de forma y de fondo, pero yo pediría un poquito más de honestidad política para esta discusión, sobre todo cuando es un tema tan trascendental. Acá lo que se está haciendo es fortalecer a la institucionalidad. Y podemos tener diferencias, pero fortalecer la institucionalidad es fundamental hoy día para los desafíos que tenemos como país. Y si asumimos eso, bueno, pongámonos de acuerdo, pero no hagamos una discusión, a mi juicio, que es falsa en distintos ámbitos. Yo pediría de todos modos que se revisara el reglamento, porque en cuanto a la forma, efectivamente solo hablamos de las indicaciones del Ejecutivo y nos explicó por parte de los autores, entre los cuales usted está incorporado, presidente, no se explicó esta indicación que hoy día está sometiendo a votación en lugar de haber abierto el debate. Voto en contra. En contra, diputada Plasencia. Diputado Chalper. Sí, gracias, presidente. Muy breve. A ver, yo creo que tenemos que ser más sinceros los unos a los otros respecto a este punto. Esta discusión, por su intermedio, colega Plasencia, no la habíamos tenido porque el tema no se había puesto arriba de la mesa. Pero hace bastante rato, de hecho, el presidente dijo, la indicación que aquí se está conversando ya está hace bastantes meses arriba de la mesa. Sabíamos que teníamos esta diferencia. Y en democracia hay dos caminos para resolver las diferencias. O nos persuadimos los unos a los otros de buena fe, o cuando eso no se logra, que es parte del ejercicio democrático, se votan y se ejercen las mayorías. Y así funciona, digamos, no hay otra manera de resolver. Yo creo que aquí, cuando se nos pide una propuesta alternativa, de alguna manera se nos pretende que innovemos en algo que nuestra posición consiste en no innovar. Entonces, ¿cuál sería la propuesta alternativa? Inventar una innovación, digamos, parcial. O sea, acá lo que pretende el gobierno, de buena fe, en base a ciertas visiones de sociedad que uno puede compartir o no, es caminar en una determinada dirección. Y la oposición, por sus razones también, considera que eso no es plausible. Entonces, yo tengo la sensación, presidente, de que en eso tenemos que asumir que va a haber veces en que no nos vamos a poder poner de acuerdo. Ahora, yo creo que lo que hace básicamente la indicación en votación, y con esto voy terminando, es expresar una de esas posiciones. Me da la impresión que la indicación del gobierno presenta la otra. Y yo creo que esto nos presenta, presidente, y termino, una oportunidad, porque de acuerdo a lo que aquí hemos podido conversar, ya tenemos más o menos claro cómo son las correlaciones de fuerza. Por lo tanto, si dejamos que el barco avance solo, yo tengo claro el puerto en que va a llegar. Yo creo que el Ejecutivo se ha notificado de esa situación y lejos de reaccionar con molestia, lo que yo lo invito a hacer, y con esto termino, es a reaccionar entendiendo que en este punto en particular su posición no concita a la mayoría y por lo tanto invitarlo a buscar
la manera en construir esa mayoría. Yo voto a favor de la indicación, presidente. Gracias. A favor de la indicación. Señor presidente. Gracias, señor secretario. En la misma línea, esta indicación lo único que hace es plasmar las diferencias que hemos establecido en esta comisión, cada uno de los diputados, por lo menos de oposición, que se ha expresado. Y lo que hace es no aprobar el artículo 2 y las siguientes, el número 1 y 2 son adecuatorias respecto al Ministerio de Seguridad. Ese debate lo vimos en toda la comisión, pero cuando se pretende llegar a un punto medio del que no estamos de acuerdo, a mí por lo menos no me parece, porque la oposición ha sido extremadamente clara de que no estamos de acuerdo en el artículo 2 y las modificaciones del interior y que no queremos innovar. Y cuando no hay puntos de encuentro, se vota y no se intenta dilatar o buscar un camino alternativo cuando las fuerzas de mayoría en esta comisión al menos no están de acuerdo en ese punto. Por lo tanto, a mí me parece que tratar de generar un encuentro o una diferencia que va más allá de lo razonable, cuando hay una diferencia política que es entendible y que podemos tenerla y podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, me parece que obviamente que cuando se busca un camino alternativo para poder dilatar aquella discusión y buscar un punto medio, cuando estas indicaciones fueron presentadas el 26 de diciembre, con suma claridad, expresándole al Ejecutivo que no estamos de acuerdo con esta parte, me parece que es absolutamente válido y es parte del legítimo debate democrático. Y en esa línea, señor secretario, voto a favor. A favor. ¿Han votado todos los señores diputados? Diputado Janet. Carito. Diputado Janet. En contra, déjenme ver, ¿verdad? En contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. 6, 6, 6. 6, 6, 1. La indicación rechaza. el objeto de la 60 se le da. Se rechaza la indicación.